¿Quieres buscar de Dios, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Quieres encontrarlo, pero no sabes dónde? ¿Necesitas escucharlo, pero no sabes cómo oír su voz? ¿Quieres conocer más acerca de Él, pero no sabes cómo? ¿O quieres enseñarle a alguien acerca de Dios, pero no sabes cómo hacerlo? Entonces, este video es para ti. Mi nombre es Jonathan y te invito a que te suscribas a este canal donde encontrarás videos que te edificarán en Dios. No olvides compartir este canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subimos un video nuevo. Todo en la vida tiene un comienzo. Cuando vamos por primera vez al colegio, lo primero que nos enseñan es a conocer los colores, a conocer las vocales, a conocer los números del 1 al 10 y después podemos aprender a colorear, a leer y a sumar. Cuando una persona nace, lo primero que aprende es a darse la vuelta, luego a sentarse, después a gatear, después se pone de pie y ahí sí aprende a caminar. Cuando conocemos a esa persona que va a pasar con nosotros el resto de nuestra vida, lo primero es que nos presentan. Empezamos a conocer más de esa persona, establecemos una amistad, luego empezamos a salir juntos, viene el noviazgo, el compromiso y ahí sí, después de todo este trabajo, de todo esto, el matrimonio. Asimismo, la vida en Dios tiene un comienzo y empieza cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos dice: me necesitas. Él golpea a las puertas de nuestro corazón a través de una persona, a través de un amigo, a través de un desconocido, de un compañero de trabajo, quizás de alguien cercano como un familiar, a través de un comercial de televisión, a través de algo que escuchamos en la radio, a través de un canal de YouTube, de una enfermedad, de una circunstancia, de diferentes formas. Él viene a nuestras vidas y es allí cuando nosotros decidimos abrirle esas puertas de nuestras vidas, y ese es el primer paso donde empezamos en el camino de conocer a Dios. Pero ¿cómo recorremos un camino el cual no sabemos a dónde nos lleva? El cual no sabemos si es largo o es corto, si debemos ir en carro o debemos de ir a pie. En pocas palabras, el cual no sabemos transitar. Es por eso que debemos ser instruidos en el camino que debemos transitar, y en este caso, en el camino de Dios. Jesús, luego de haber resucitado, se apareció a sus discípulos y les dijo que ellos debían instruir a otras personas de la misma forma que Él los había instruido a ellos, acerca de todas las cosas que les había hablado. ¿Cómo? Haciéndolos discípulos de Jesús. El diccionario define discípulo como la persona que aprende una ciencia, doctrina o arte a través de un maestro. La palabra discípulo viene del griego matetes, no sé si dije bien eso, que se deriva de la palabra mantano, tampoco sé si dije bien eso, que significa aprender o comprender. ¿De quién somos discípulos? El discípulo es el seguidor de un maestro fundador de una escuela, es decir, que en el cristianismo nosotros somos discípulos de Jesús, porque aunque muchas personas Dios usa para enseñar a otros, esas personas están enseñando las mismas cosas que Jesús enseñó. O sea que realmente somos discípulos de Jesús, el fundador del cristianismo. Deberes de un discípulo: abrir el corazón para aprender. Esto implica tener el deseo de conocer a Dios y saber más de Él, no estar prevenido a la enseñanza, sino dispuesto a aprender. Ser constante. Ser constante es perseverar y trabajar arduamente hasta lograr aprender. Ser constante es no renunciar si no entiendo de lo que se habla, o si me siento cansado, o por el motivo que sea. Verificar que lo aprendido es así. El apóstol Pablo predicó en una ciudad llamada Berea, donde sus habitantes lo escuchaban, pero día tras día iban y buscaban en las escrituras si lo que Pablo les estaba diciendo era así. No poner los ojos
en la persona que me está enseñando, sino en el autor que es Jesús. El que nos enseña tiene errores, Jesús no. Si pongo los ojos en la persona que me enseña, puedo depender de esa persona y debemos siempre depender totalmente de Jesús. Poner por obra lo aprendido. La característica más importante de un discípulo es que pone por obra lo que ha aprendido. La Biblia habla de Judas, un discípulo que no puso por obra lo aprendido. Y aunque él tuvo el mejor maestro, terminó siendo el peor de los discípulos. El diccionario define discipulado como instruir a una persona en una doctrina, enseñanza, conocimiento, principio o educación. La definición que se le da a esta palabra en la iglesia es instruir a una persona acerca de Dios, cómo acercarse a Él, qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan a Dios, responder diferentes inquietudes que las personas tienen acerca de Dios y lo más importante, afirmar a través de fundamentos bíblicos a las personas en Cristo Jesús. Algunos de los temas que se tratan en un discipulado son la oración. ¿Qué es orar? El ejemplo de Jesús de cómo debemos orar. Beneficios de la oración. ¿Sobre qué cosas debemos orar? La Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Hace cuánto se escribió? ¿Qué diferencia tiene la Biblia con otros libros llamados sagrados? ¿Qué beneficio tiene leer la Biblia? Pruebas irrefutables de que la Biblia es la palabra de Dios. Nuevo nacimiento. Jesús enseñó que debemos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Diferencias de quien ya nació de nuevo y de quien no. ¿Qué sucede cuando morimos? El cielo, el infierno. ¿Y dónde están las personas que han muerto? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? Jesús se bautizó. El bautismo en la Biblia. El Espíritu Santo. ¿Quién es y qué función realiza el Espíritu Santo en nuestra vida? El pecado. ¿Qué es el pecado? Consecuencias del pecado. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cuál es la obra de Dios en nuestras vidas contra el pecado? Y muchos más temas. En la época antes de Jesús se ven algunos ejemplos como Elías y Eliseo, Moisés y Josué, entre otros. En la época de Jesús es cuando la Biblia nos muestra diferentes tipos de maestros. Maestros los cuales habían adoptado sus doctrinas por tradición u otros que las habían creado. Y había tales tradiciones, tales doctrinas de esos maestros que la Biblia dice que ellos enseñaban que la gente debía lavarse las manos antes de comer porque se contaminaban, no su cuerpo, sino su espíritu, su vida se contaminaba y se volvían inmundos. Habían otros que eran tan extremistas que enseñaban a las personas que debían preocuparse más por el estatus social que tenían, no quebrantar los ritos, que por obedecer la palabra de Dios. También enseñaban la ley de la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Y lo más escalofriante es que hacían a sus discípulos temerosos de ellos y no de Dios, entre otras enseñanzas, horribles enseñanzas. También en la época de Jesús estaban los discípulos de Juan el Bautista, quien enseñaba el arrepentimiento, el bautismo para perdón de pecados y que el Mesías venía después de él. Luego aparece Jesús, de quien estaba hablando Juan el Bautista. La Biblia nos muestra cómo Jesús llamó a algunos de sus discípulos y también de cómo Jesús, a diferencia de los maestros de su época, exceptuando a Juan, él sí vivía lo que predicaba y cómo sus enseñanzas no eran para beneficio propio, sino siempre para beneficiar a los que lo estaban oyendo. Él no buscaba que le sirvieran, sino antes bien servir a los demás. Con sus enseñanzas, Jesús confrontaba a las personas que vivían una vida de apariencia, que guardaban rencor, que maltrataban a los demás, que abandonaban a sus esposas, eran adúlteros, ávaros y que se aferraban a esta vida
sin importarles lo que sucedería después de que murieran. Pero también con sus enseñanzas restauraba a personas, sacándolas de la oscuridad que vivían a causa del pecado y el sufrimiento, el cual era una clara consecuencia de estar separados de Dios, mostrándoles el camino a la vida eterna, el cual conseguirían arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a Dios. Sus enseñanzas fueron respaldadas con señales, milagros, prodigios, sanidades, las cuales realizó movido en misericordia al ver la necesidad de las personas que él les estaba enseñando. Sus enseñanzas fueron tan poderosas que aún después de que Jesús murió, resucitó y fue al cielo, sus discípulos obedecieron el mandato de él y fueron respaldados con milagros, sanidades y liberaciones, los cuales Jesús hacía a través de ellos. Es así como muchos el día de hoy siguen a Jesús por medio de las enseñanzas dadas por otros discípulos, teniendo una comunión íntima con Jesús, ya que Él resucitó y no necesitamos intermediarios para acercarnos a Él. Hagamos un repaso de todo lo que hemos visto. ¿Por qué es necesario que una persona sea discipulada? Porque somos como niños cuando nos acercamos a Dios. ¿Qué beneficios tenemos a ser discipulados? Nos acercamos a Dios, nos afirmamos en Dios, se quita la confusión, sabemos que está bien y que está mal, aprendemos a disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Consecuencias de no ser discipulados: no conocemos la verdad completa, podemos hacer o creer cosas equivocadas que nos llevarán a volvernos religiosos, extremistas o quizás libertinos por no estar fundamentados en la verdad. Podríamos no tener una verdadera comunión con Dios. Podríamos enseñarle a otros las equivocaciones que tenemos, creyendo y afirmándoles que es una verdad. Te debes estar preguntando: ¿dónde puedo hacer un discipulado? En una iglesia cristiana de sana doctrina, donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y donde sus enseñanzas estén fundamentadas en la palabra de Dios. En este canal, donde estaremos subiendo videos relacionados con los temas vistos en este video. Bueno, no siendo más, te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y lo compartas a otros. También que dejes tus comentarios y recomendaciones, y que si quieres que hable de un tema específico en algún video, no dudes en escribirme. Ahora sí, ya me voy y no olvides, nos vemos luego.